Hoy les quiero compartir un tema que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo. Uno a veces se pone a predicar cosas, o a los predicadores, no a mí solo, a muchos nos gusta predicar cosas que los hermanos a veces tienen inquietudes, como el milenio, cuándo empieza el fin del mundo, todas esas cosas. Y uno se siente bien buscando estos temas, pero a veces el Espíritu Santo quiere es que usted aprenda lo de hoy. ¿Para qué va a aprender lo de dentro de 1000 años? Si usted no va a estar, hermano. ¿Para qué va a aprender lo dentro de cuántos años? Si usted necesita es prepararse hoy, porque posiblemente esta semana o en estos días nos toca partir con el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, a veces se habla de los eventos futuros y estamos a la espera del más inminente. Y a veces por estar averiguando cosas que van a pasar después de ese, no nos preparamos para el que viene. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuál es el que viene, pastor? Es como usted está preparando para diciembre y apenas está en enero. Pues prepárese para enero, para febrero. Y así nos pasa a los cristianos. Comenzamos a saber qué quiere decir por allá, cuando esté gobernando Cristo ya presente en la tierra, cómo será eso. Y muy bueno, debe ser maravilloso, pero preocúpese por estar ahí. En vez de saber qué va a pasar, preocupémonos por estar. Porque a veces queremos saber qué va a pasar, pero no nos estamos preparando para estar ahí. ¿Qué requiere? Ejemplo, el próximo evento que a la iglesia le espera es el arrebatamiento. Amén, amén. Y yo pregunto, ¿estamos listos? Y entonces ahí sí decimos, vamos a ver, de pronto. Entonces, hoy quiero tratar un tema que tiene que ver con el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque hemos tratado de hacer una transición entre la ley y la gracia. Ya más de 2000 años prácticamente que pasó el evento de la ley y comenzó el de la gracia. Es decir, el pacto de la ley quedó atrás hace 2000 años. Y de ahí para acá, después de la cruz, comenzó otro nuevo pacto. Se llama precisamente ese periodo de tiempo que Dios está tratando con el ser humano, se llama el nuevo pacto. Un pacto que está a punto de culminar también. ¿Por qué? Porque pues todos los pactos que Dios ha tenido han tenido principio y cumplimiento. Principio y fin del pacto. Empieza un pacto y termina otro. Cuando vamos al Génesis, encontramos el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto con el pueblo de Israel, y hoy estamos en el pacto con la iglesia. O sea, con los gentiles, con todo el mundo. El mismo pacto que se había hecho a Abraham, la promesa que se le había hecho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hoy estamos en el cumplimiento de ese pacto hecho con Abraham. ¿Por qué? Porque ese pacto fue para todas las naciones. Bien lo dijo alguien, que de pronto no sepa mucho de Biblia, pero dijo, ¿quién dijo que solamente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios? ¿Quién dijo? Y ese tipo tal vez no sepa mucho de palabra, pero dijo algo que era cierto, aunque se equivocó al decirlo. Pero él quiso decir que el pacto de Dios ahora, en este tiempo, es con toda la humanidad, y es cierto. Es con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dijo toda la familia de Israel, ni toda la familia de los judíos, sino todas las familias de la tierra. Así que nos iba a abarcar a nosotros. Y hoy es que estamos en el cumplimiento de ese pacto. ¿Cuándo se empezó? Ahí hay un problema. ¿Sabe por qué? Y eso es bueno que lo sepa la iglesia hoy, que a veces uno no lo aclara, uno lo sabe porque estudia. Pero hay que decírselo a la iglesia. Y es que cuando empezamos leyendo la Biblia, usted abre la Biblia y usted llega a Malaquías y dice, aquí termina el antiguo pacto y comienza el nuevo, porque ahí dice Nuevo Testamento. Y resulta que en esas palabras Nuevo Testamento no está dando a entender que ahí empieza el nuevo pacto, para que usted sepa. ¿Cómo así que no? Si está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cómo que no? Pues no, porque Cristo no vivió bajo el nuevo pacto.
Cristo vivió bajo el antiguo, porque Cristo es el cumplimiento del antiguo pacto. Todos los pactos que se hicieron tuvieron cumplimiento en la cruz del Calvario, así que Cristo vivió fue bajo el antiguo pacto, porque Él vino a cumplir la ley. Él por eso dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, como nadie ha sido capaz de cumplirla, yo vine a cumplirla. Él tenía que cumplirla. Y cuando la cumplió, ahí fue donde en la cruz dijo, consumado es. Quiere decir, todo está consumado o todo se ha cumplido. Gloria al Señor. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Les invito a estar en pie, hermanos, y leamos ese pasaje de la Biblia. Y a partir de ese pasaje de la Biblia vamos a exponer la palabra de nuestro Dios para este momento. Gloria al Señor. ¿Qué pasaje vamos a leer? Vamos a leer en Romanos capítulo 13. Es la carta a los romanos. Una carta muy bonita del apóstol Pablo. Y esa carta nos va a mostrar lo siguiente. Carta a los romanos capítulo 13. Abra su Biblia y vamos a leer desde el verso 8 en adelante. Y verá lo que dice. Romanos 13, 8 en adelante. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. ¿Qué tema quiero hablar hoy? Quiero hablar acerca del cumplimiento de la ley, porque hay gente todavía tratando de cumplir la ley. Y no toman café y no comen ciertas carnes porque la ley lo dice. ¿Especificar qué aspecto del cumplimiento legal te interesa discutir o sobre qué ley en particular quieres hablar? Gloria al Señor. Bueno, entonces, en el pasaje que leímos está claramente explícito. Palabras de Pablo a los romanos. Ahora, hay que mirar quién era Pablo. Pablo no era cualquier caído del zazo. Pablo era un maestro de la ley. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. O sea que lo que está hablando Pablo no son cualquier cosa que él se inventó, no. Pablo tuvo un llamado espectacular de parte de Dios. Él dice que por último a él, como a un abortivo, Dios lo llamó a él, que lo había separado desde el vientre de su madre para ponerlo en este camino o en este ministerio. Gloria al Señor. Pablo había sido antes el hermano Saulo de Tarso, un hombre que defendía la ley a ultranza, perseguía a los cristianos para llevarlos prisioneros, le recibió cartas a los fariseos para llevar prisioneros a los hermanos, y un día yendo hacia Damasco para traer a varios de ellos, dice que un resplandor de luz los cegó. Eso está en Hechos capítulo 9. Esa situación de Pablo, dice que cayó a tierra y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Y él, entendiendo la voz, un judío a nadie más le dice Señor sino a Dios, y le dijo: ¿quién eres, Señor? Porque él entendió quién era el que lo estaba llamando, y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso dice Hechos 9, el testimonio de Saulo, que después se llamó Pablo. Gloria al Señor. La palabra o el nombre Pablo, que fue cambiado su nombre a Pablo, quiere decir pequeño. Imagínense. O sea, que él, esa arrogancia que tenía, la humilló delante de Dios, porque de eso se trata, que nosotros somos pequeños delante de Dios. Dios es el único grande. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo hacemos entonces? Hoy día nos predican que la ley, que hay que cumplir la ley, que hay que guardar los días de reposo, que hay que dejar de comer ciertas carnes, porque la ley lo dice.
Ese era el problema de Pablo en Gálatas. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: ¿cómo es posible que la gente los perturbe y quieran pervertir el evangelio de Cristo, enseñando como mandamientos la letra, la ley, mandamientos que vinieron fue prácticamente a matar o a condenar al ser humano? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted lee todo el libro de Gálatas y usted no va a ver sino la discusión de Pablo contra los judaizantes, que estaban haciendo que los hermanos que ya estaban convertidos se regresaran a la ley como si siguieran cumpliendo la ley, cuando la ley había sido hasta Juan. De la cruz para acá comenzó el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Gloria al Señor. Y esos son los pasajes que yo quiero hoy que leamos. Gloria al Señor. Entonces, Jesús cumplió la ley para salvarnos por gracia. Él la cumplió para salvarnos a usted y a mí por gracia. Cumplido los 8 días. Mire lo que dice la Biblia para que usted sepa que Cristo sí estuvo bajo la ley y Él cumplió la ley. Abra su Biblia en Lucas 2:21. Lucas 2:21 describe un mandamiento de la ley que Cristo lo cumplió aún siendo un bebé, porque los papás lo llevaron al templo para cumplir ese mandamiento. Dice así, Lucas 2:21, dice: Jesús cumplió la ley para salvarnos por gracia, y vamos a mirar por qué. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, como lo dice ¿quién? La ley. Es decir, que Él vino a cumplir la ley, y por eso, cumpliendo 8 días, fue llevado al templo por cumplimiento de la ley, lo explica Pablo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Para cumplir la ley, Él fue llevado, y allá, porque la ley decía que el niño nacía y a los 8 días tocaba llevarlo a presentarlo. Lo decía la ley, así que Él cumplió la ley. Amén. Ahora, Gálatas 5:2. Mire lo que dice Pablo, dando a entender el cumplimiento de esa ley, que era que los niños tenían que ser circuncidados a los 8 días. Todos los niños, según la ley, tenían que ser circuncidados a los 8 días. Y de ahí en adelante, cualquier persona, así fuera mayor de edad y quería ser judío, para ser judío tenía que circuncidarse. Y eso era lo que hacían muchos, todavía lo están haciendo hasta el día de hoy. Gente que se manda a circuncidar después de viejo, que para poder pertenecer a la ley y volverse prácticamente como judío, solo por la circuncisión. Entonces Pablo, en el capítulo 5 de Gálatas, el verso 2, mire lo que le dice a los judíos, y se lo dice a aquellos que se han circuncidado. Dice: si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. O sea, a los que se circuncidan, si ustedes se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. Y hay gente que se circuncida y cree que está en Cristo. No. Pablo dice: de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el problema de los Gálatas estaba evidenciado en el hecho de que los Gálatas estaban siendo atormentados por los judaizantes, persiguiéndolos, diciendo: hermanos, ¿ya se convirtieron? Sí. ¿Quién les predicó? Pablo. ¿Y qué les dijo Pablo? Que somos salvos por gracia y por fe. Y ellos les decían: no, un momento, ustedes tienen que cumplir la ley, tienen que guardar el día de reposo, tienen que circuncidarse. Pero eso lo decían los judaizantes. Y Pablo estaba ofendido con ellos. Por eso él decía: estoy sorprendido que tan pronto se hayan alejado del que los llamó, o sea, de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y les dijo: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Ellos estaban perturbando la fe de los hermanos y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y por eso les digo: mas si aún nosotros o un ángel les anunciara otro evangelio diferente, sea anatema. Así dijo Pablo. Y mire, les dijo: sabiendo que por las obras de la fe ninguno se justifica delante de Dios. Gloria al Señor. Así que ese problema Pablo lo quería solucionar enviándole esa carta a los hermanos de Gálatas, para que no se dejaran judaizar de nuevo. En Gálatas capítulo 4:4, vamos a mirar lo que dice Gálatas 4:4. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Qué bonito es estudiar la palabra de Dios. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo
la ley, porque Cristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley. Gloria al Señor. Él lo cumplió, porque Él dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él vino a cumplirla Él. Gloria al Señor. En vista de que nadie la había cumplido. Gloria al Señor Jesús. Dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, al cual clama Abba Padre. Y mira lo que dice el verso 7. Así que ya no eres esclavo. Se refiere a que ya no estás bajo los rudimentos de la ley. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria al Señor. Y dice el verso 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo llamaba como una esclavización esos rudimentos que se practicaban allá en la ley. Pablo decía que eso eran rudimentos y esclavitud. ¿De qué? De estar practicando cosas que ya no era necesario practicarlas porque ahora están bajo la gracia. A eso se refería Pablo. Mire lo que les dice. Mire para que entienda que sí hablaba de eso. Mire el verso 10. Guardáis los días, ¿cierto? Está hablando del día de reposo. Los meses, los tiempos y los años. Entonces Pablo les dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, les dijo, parece que perdí el tiempo con ustedes hablándoles del evangelio, porque ustedes quieren volverse a la ley. Bendito el Señor. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio. Amén. Al principio, eso está describiendo y recordándoles todo lo que él vivió en medio de ellos. Algún día usted recordará las personas que le predicaron hacia el comienzo, si sufrieron o no. Claro, usted va a recordar eso. Cuando ve a esos hombres que hoy día Dios los ha guardado y van adelante y vienen y le hablan la palabra, y dice: ese fue el que me habló al comienzo. Y yo no le creí, y yo no entendía en ese momento. Hoy entiendo esa palabra, y usted tiene un agradecimiento por eso. No es un agradecimiento solamente a esa persona, a Dios por haber enviado a esa persona. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En Hebreos 7:18, vamos a mirar Biblia. Hebreos 7:18 dice lo siguiente. Carta a los Hebreos, en el capítulo 7 y el verso 18. Mire lo que dice. Hebreos 7:18 dice de la siguiente manera: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Escuche esto. ¿Cuál es el mandamiento anterior? Se refiere a la ley, amado querido. Mire lo que dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Mire que sí se refiere a la ley. Verso 19: pues nada perfeccionó ¿qué? La ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Por gracia, por la misericordia de Cristo. Amén. Y esto no fue hecho sin juramento. Verso 21: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Son las palabras dadas a Jesús. Por tanto, dice el escritor de esta carta, el verso 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es el pacto en el que estamos, el mejor. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, se morían de viejos. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, pues él vive por la eternidad. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Gloria al Señor.
Ahí mismo en el capítulo 7 vamos a mirar algo que sucedió cuando Cristo vino a este planeta. Gloria al Señor. Vamos a mirarlo en el verso 10. El 7. Ahí mismo en Hebreos 7. Póngale cuidado. Vamos a mirar del 8 en adelante. Miren lo que dice acerca del sacerdocio. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Está hablando de la época en que estaba todavía funcionando la ley. Amén. Porque este libro fue escrito y todavía estaba funcionando la ley. Pero ya había sido determinado que hasta el templo iba a ser arrasado. Gloria al Señor, por profecías del Señor en Mateo 24. Dice: pero allí uno a quien se da testimonio de que vive, se refiere a Cristo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Verso 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Gloria al Señor. Cuando habla de Melquisedec, ¿quién está hablando? De un hombre que estaba allá donde Abraham le llevó el diezmo. Ese hombre no tenía ni papá ni mamá, no tenía principio de días ni fin de días. Era Melquisedec. Y dice que este es el mismo Melquisedec. Ese sacerdocio de allá, de alguien que ni tenía principio de día, ni fin de día, ni tenía papá ni mamá. Ese era el sacerdocio de Cristo que iba a surgir en el tiempo en que estamos hoy. Gloria al Señor. Por eso dice, miren lo que dice: porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dice el verso 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, el que manejó la ley, el sacerdocio levítico fue el que dirigió toda la ley. Amén. Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Sí ven que se refiere a ese sacerdocio? Que el que dirigía la ley, que era el sacerdocio levítico. Porque debajo él fue el que recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Es decir, si aquel sacerdocio hubiera sido perfecto, no hubiera habido necesidad que viniera un sacerdocio mejor, el de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, el sacerdocio de Cristo no es según el orden de Aarón, porque ese sacerdocio se estableció y tuvo un principio y tuvo un final. Ahora, tenía que terminar ese para que empezara uno mejor, el de Cristo. Verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, ¿cuál sacerdocio fue cambiado? El de Leví fue cambiado por el de Melquisedec. Es decir, la ley por la gracia. Amén. Cambiado el sacerdocio, mire lo que dice el texto: necesario es que haya también cambio de... ¿Cambio de qué? De ley. O sea que la ley también tenía que ser cambiada. Y toda la gente todavía está pegada allá porque no leen estos textos. Y están ahí, hermano, esto no se lo está inventando uno. Están ahí. Ya, la ley también fue cambiada. Así como se cambió el sacerdocio, también era necesario que se cambiara la ley. ¿Cuál ley? Ahora va a ver, yo lo voy a mostrar más adelante. ¿Cuál ley se cambió por cuál ley? Se cambió la ley de la antigüedad, la que estaba escrita en tablas, por la ley de Cristo escrita en los corazones. Gloria al Señor. Y la vamos a ver ahorita. Dice más la Biblia. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Hebreos 9:16. Ahí enseguida. El 9 verso 16, porque estamos en una escuela. ¿Amén? Dice así: porque donde hay testamento, necesario que intervenga muerte del testador. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando que estamos en lo que llamaron el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Pero ese testamento no vino a ser apto sino después que murió Cristo, porque Él es el que da el testamento. Él es el que establece el testamento, y hasta que no haya muerte del testador, no. Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Lo voy a poner con Nando. Nando tiene algo que le van a heredar los hijos. ¿Qué es? La tierrita, por decir algo. La casa. Entonces, Nando en vida llega y hace estas cosas se las dejo a mi esposa. Esto otro se lo dejo a mi hijo fulano de tal. Y esto es por dar un ejemplo. Puede ser que ni lo hagan. Y cuando no lo hacen, ahí donde quedan ellos matándose por eso. Porque dicen, no, esto es mío, no, el otro es mío. Entonces, por eso es bueno que se haga un testamento, para que no se maten ellos. Y él diga, no, esto se lo dejé a la iglesia. Y ay, ¿cómo así? Sí, para que no peleen ustedes.
Ah, ¿cómo quedó eso? O se lo dejé a una fundación, o se lo dejé solo a mi esposa. Y ya cuando la esposa muere, también le toca hacer testamento. ¿Por qué el testamento? Para saber a quién le queda qué, a quién le delega qué, porque si no se están matando después. ¿Y sabe quién se queda con todo? El abogado. Tristemente es así. Entonces por eso dice, porque donde hay testamento es necesario que haya muerte del testador. Si él elabora el testamento pero no se muere, ¿qué van a partir todavía? No hay nada que partir porque él no se ha muerto. Solamente se activa el día que muera. Porque qué horror que él esté vivo y ya esto estén partiendo todo, porque eso es lo que quieren algunos hijos. No, esto es mío, esto también es mío, y el papá todavía vivo y ellos peleando ya. Que Dios nos ayude, amén. Aleluya, gloria a Dios. Verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto solo empezó a funcionar después que Cristo murió en la cruz. Antes no hubo nuevo pacto. El nuevo pacto se celebró el día que él estaba tomando la última cena y dijo: este es mi nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Es porque él iba a morir y con esa sangre iba a sellar ese nuevo pacto. Pero eso no iba a tener vigencia sino hasta que él muriera, porque solamente con la muerte empieza y se activa el testamento. Por eso hoy día estamos bajo ese nuevo pacto, bajo ese testamento que él dejó. Gloria al Señor. Entonces yo no sé qué hace gente por allá viviendo en el antiguo todavía, de manera que a veces estamos bien desfasados de la realidad y de la verdad. Que Dios nos ayude bastante. Gloria al Señor. Vamos a leer más Biblia. Así que en Lucas 16:16, mira lo que dice Lucas 16:16. Bonitos pasajes que vamos a leer hoy para aclarar este tema. Lucas 16, verso 16. Bonito para grabárselo, ¿cierto? Fácil. El 16:16 dice de la siguiente manera: la ley y los profetas eran ¿hasta cuándo era la ley y los profetas? Hasta Juan. Y entonces, ¿qué hace la gente todavía dándole y dándole y dándole? Si la ley y los profetas eran hasta Juan, lo dijo Cristo mismo. ¿Quién es Cristo? El autor de la ley. Gloria a Dios, aleluya. El único que la pudo cumplir. La ley y los profetas eran hasta Juan. Yo no sé si es que no leen ese texto o es que se hacen los que no lo ven, pero ahí lo dice y yo no me lo inventé. Dice Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. De ahí en adelante, ¿qué empezó? El reino de Dios. Por eso Cristo, cuando vino, ya el presente dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha. Ese es el periodo del reino. Entonces ya no está bajo ley, está bajo el reino. Un periodo en el cual Cristo viene y trae el reino y nos deja su reino espiritual. Por eso él le dijo a Pilato, porque Pilato le pregunta: ¿acaso eres tu rey? Le dijo: yo para esto he nacido. O sea, para reinar. Y es que él era rey, claro. Era rey profetizado. De hecho, se lo había profetizado a David. Y lo dijo cuando habló de Belén. Y tú, Belén de Judá, no eres la más pequeña entre las ciudades, porque de ti me nacerá el que será rey en Israel. Hablando del nacimiento de Cristo, que nació en Belén de Judá. Esa es la profecía de él como rey. ¿Por qué rey? Porque es de la descendencia de David, que era rey. Y de ahí vinieron toda la descendencia de los reyes hasta llegar a Cristo, que es rey por la eternidad. El rey máximo. Dele gloria al Señor. De la ley, verso Lucas 16:16 otra vez, recuérdenlo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Eso dice el texto. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos por entrar en el reino. Cuando se le predica a alguien es para que entre en el reino. Cuando queremos que alguien se convierta, se bautice en el nombre de Jesús y venga a la iglesia y comience a practicar, es para que viva bajo el reino de Dios. Dele gloria al Señor. Eso es el nuevo pacto. Una nueva forma de vida. Un nuevo comienzo que Dios le da a la persona. Amén. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, gloria al Señor. Entonces la ley y los profetas eran hasta Juan, y entonces ahí comienza el reino. Romanos 13:8, que fue el pasaje que leímos, ahora vamos a meditarlo por un momento. En Romanos 13:8, gloria al Señor, y con eso cerramos por hoy, para no alargar tanto la enseñanza, porque seguimos después. Romanos 13:8, volvemos a Romanos 13:8, que fue el pasaje que leímos al comienzo para culminar la enseñanza aquí por ahora, porque esto es largo, seguimos con eso. Dice el 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Escuche eso. Pablo lo entendió clarito. La ley, el cumplimiento de la ley era el amor, gloria al Señor. ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Se lo inventó Pablo? No, Cristo lo había dicho. ¿Cuándo lo dijo Cristo? Hombre, Cristo lo dijo en Mateo 22, léalo. Mateo 22, del verso 37, a él le hacen una pregunta. Mateo 22, 37, gloria al Señor. ¿Lo tiene? Mateo 22, 37. Mira lo que dice. Amén. Jesús le dijo, ¿por qué? ¿Por qué Jesús le dijo? Porque es que él le hace una pregunta, le dijo: maestro, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento de todos? Eso dice el 36. Ellos le preguntaron para tentarlo, y es una pregunta capciosa además, pero él le responde, verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38. Le dice Jesús a ellos, le dice: este es el primer mandamiento. ¿Amén? ¿Cuál? El que acaban de decir. ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento de todos. Este es el primer mandamiento. Y les dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que dice el verso 40. Escuchen y grábese. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Cómo? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está todo encerrado en esos dos mandamientos. Y la gente dice que va a cumplir la ley, pero no ama. No ama ni a Dios, ni ama a sus hermanos, y cree que está cumpliendo la ley. Se circuncida y sigue odiando al vecino. Guarda el día de reposo y aborrece al vecino. Entonces no está cumpliendo nada. Está muerto. Cristo dijo: de estos dos mandamientos, ¿cuáles? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo en amor. Cristo vino. Entonces, por eso el texto que ustedes me han escuchado decir a mí siempre: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Porque la gracia y la verdad es más poderosa que lo que hizo Moisés. Es más poderoso lo que hizo Cristo que lo que hizo Moisés. Los judíos todavía están adorando a Moisés y despreciando a Cristo. Pero Cristo vino porque Cristo es superior que Moisés. Él lo dijo, él mismo lo dijo cuando estaba en medio de ellos. A ustedes la ley se las trajo Moisés, pero aquí hay alguien más grande que Moisés. Les dijo: el templo lo hizo Salomón, pero aquí hay alguien más grande que Salomón. Alguien más grande que Salomón. Ellos no lo entendieron, lo rechazaron, lo mandaron matar. Lo mandaron matar. Le pidieron a Pilato que lo crucificara. Y cuando él dijo: pero venga, yo quisiera salvar a este hombre. Mire, ustedes saben que en este día yo a ustedes le suelto un preso. A ver si le dejaban soltar a Jesús, porque él decía: yo no hallo pecado en él. Yo no hallo como por qué condenarlo. Al hablar con él se dio cuenta que no. Entonces quería como soltarlo. Y los judíos le decían: no. Si sueltas a ese hombre, vas a ser enemigo de César. O sea, y él dijo: me van a embalar con César que era el emperador. Entonces, claro, de todas maneras se cumplía la profecía, porque a nosotros nos convenía que lo soltaran. Él vino fue a morir por los pecadores. Amén. Y ahí estábamos usted y yo.
Entonces, mire, lo importante que es que la ley por eso cumple su periodo hasta la cruz. Y de ahí en adelante empieza el reino. Amén. ¿Quién era Juan el Bautista predicando? El último profeta, el último de los profetas. Después, pues Cristo sigue siendo profeta, pero la ley de los profetas era hasta Juan. Ahí. Desde entonces ahí comienza, Cristo vino predicando el reino, viviendo bajo la ley, gloria al Señor. Y aún viviendo bajo la ley, por eso Él dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gloria al Señor. Eso es una revelación para la gente que no ha entendido hasta dónde era la ley y dónde comienza la gracia, dónde comienza el reino. Gloria al Señor. Entonces, quería aclarar ese punto y después voy a grabar la otra parte de esta enseñanza porque es muy larga, se va por ahí 1:30. Entonces, pero quiero culminar hasta aquí para que usted se vaya con la mente fresca pensando en que Dios envió a su Hijo Jesucristo, o sea, se manifestó en carne Dios en la persona de Cristo. Amén. A esa manifestación en carne, pues la Biblia le llama el Hijo de Dios. Eso es innegable. ¿Por qué? Porque dice, Hijo nos es dado, decía la profecía. Hijo nos es dado, o sea, se nos da como si fuera un hijo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esa profecía se cumple en Él. Y Él viene para cumplir la ley. Él dijo, yo no vine a abrogarla, sino a cumplirla. Él era el que la iba a cumplir. Y de ahí en adelante empieza un nuevo pacto, que Él lo selló con su sangre. Y comienza ese nuevo pacto en el cual tenemos que estar viviendo hoy. Tenemos que hacer la transición desde la ley a la gracia. Todavía hay gente que no lo ha hecho. Siguen allá pegados, allá patinando todavía en la ley que fue para el pueblo de Israel, patinando con las maldiciones que fueron dadas allá para un pueblo rebelde que era Israel. Hoy día no está el pueblo de Israel. Ellos están, pero están rebeldes todavía. ¿Qué están esperando? Es que la venida del Mesías. ¿Cuánto hace que vino? Todavía lo están esperando y por eso se les va a aparecer el anticristo haciéndose pasar por el Mesías y los va a engañar. Hasta ahí van a entender. ¿Cuándo? Cuando vean que fueron engañados, muchos de ellos sacrificados bajo guillotina y todo eso, porque eso está escrito en las profecías allí. Aleluya. Y entonces vienen a creer ¿cuándo? Cuando vean a Cristo venir con su iglesia. Aleluya, gloria a Dios, santo. Cuando vean a Cristo descender con la nueva Jerusalén y todos los santos con Él. Amén. En ese momento van a entender, está en Apocalipsis 1. Dice que llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Ya? Porque mirarán a quién, al que traspasaron. ¿Y a quién fue que traspasaron? A Cristo. Está en Apocalipsis 1. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Un texto que está en Apocalipsis 1:8 y que además tiene comparecencia con Zacarías, con la profecía que se da, y el cumplimiento está ahí. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, haciendo lamentación, como dice, no creímos en ese tiempo, no le habíamos creído. Es que hasta el día de hoy no creyeron, ellos lo rechazaron. Y gracias a Dios por eso, porque gracias al rechazo de ellos, Él extendió su misericordia a los gentiles, a usted y a mí. Por eso es que dice, más a los que le recibieron. ¿Por qué? Porque los suyos no lo recibieron. A los suyos vino. Y los suyos, que era el pueblo de Israel, no lo recibieron. Más a los que le recibieron, es decir, a los gentiles. Y algunos judíos que sí creyeron, como los apóstoles. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio libertad. Los facultó para ser hechos hijos de Dios. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios por esa alegría de ser hijos de Dios. No somos aldonerizos, ya somos hijos. Y si hijos, también herederos. Y coherederos de la gracia del Señor. Soberano Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor.